Esa mañana, Henry solo paseaba a Shadow, su viejo perro de servicio, cruzando la plaza para dejar a su hija Gwen en la escuela. Su chamarra gastada lo hacía verse fuera de lugar entre los autos de lujo que rodeaban a Alexandra. La CEO firmaba un contrato de seguridad frente a las cámaras, todas sonrisas y poder. Alexandra volteó, lo vio y soltó un comentario burlón. La multitud estalló en risas. Henry se quedó callado, sin decir nada, hasta que Shadow se detuvo en seco y gruñó bajito. Un hombre sacó una pistola de entre la gente, y todas las risas murieron al instante. La mañana había empezado como cualquier otra. Henry se despertó antes del amanecer, los hábitos de su vida anterior todavía mandaban en su rutina, aunque habían pasado años desde que dejó el servicio. A las 5:30 en punto revisó la correa, pasando los dedos por la tela de nylon buscando flecos o puntos débiles. Luego inspeccionó las patas de Shadow, buscando señales de artritis, atento al más mínimo gesto de dolor que el perro intentara esconder. A sus 10 años, Shadow ya estaba muy lejos de su mejor momento. Los músculos que antes se marcaban bajo su pelaje oscuro ahora estaban más suaves por la edad. El hocico se le había puesto gris, y a veces necesitaba un segundo para ponerse de pie después de estar acostado mucho rato. Pero esos instintos. Los que habían salvado vidas en zonas de combate al otro lado del mundo, seguían afilados. Henry lo sabía, aunque rara vez lo decía en voz alta. Él mismo había entrenado a Shadow cuando los dos eran más jóvenes. Los dos sirvieron en una unidad canina que operaba en lugares que los civiles no ven en las noticias. Habían sido un equipo sincronizado más allá de órdenes y obediencia. Shadow había sido su compañero, su sistema de alerta temprana, su salvavidas. Luego vino el incidente que terminó con las carreras de ambos. Una operación que salió mal. Política y culpas. Archivos sellados que Henry no podía mencionar. El ejército le agradeció su servicio con un apretón de manos y una pensión que apenas alcanzaba para la renta. Shadow se vino con él, retirado del servicio activo, pero todavía cargando las habilidades que lo habían hecho invaluable. Ahora Henry trabajaba en construcción cuando encontraba chamba, agarrando trabajos por día que pagaban en efectivo y no hacían muchas preguntas. Evitaba las multitudes cuando podía. Las multitudes significaban preguntas, reconocimientos, gente que tal vez recordara historias de años atrás. Henry no quería que nadie lo reconociera de sus días de uniforme. No quería explicar por qué un manejador condecorado vivía de cheque en cheque con una hija que criar. Pero ese día la plaza era inevitable. La parada del autobús escolar de Gwen estaba del otro lado, escondida detrás de una fila de edificios de oficinas que habían remodelado para el proyecto de renovación del centro. La ruta normal, calles tranquilas que Henry prefería, estaba bloqueada por obras. Conos naranjas y barreras habían aparecido de la noche a la mañana, obligando a los peatones a dar vuelta por la plaza principal. El desvío les agregaba 20 minutos que no tenían. El autobús de Gwen no esperaba a nadie, y perderlo significaba que Henry tendría que caminar con ella los 3 kilómetros hasta la escuela, llegando tarde al trabajo que había conseguido ese día. Así que Henry apretó la correa de Shadow y avanzó entre la gente con la cabeza baja, la manita de su hija bien segura en la otra palma. Gwen confiaba en él completamente. A sus 7 años ya había visto suficiente del mundo para saber que no siempre es seguro, pero creía que su papá podía con todo. Henry cargaba esa confianza como un peso, decidido a nunca fallarle como la vida le había fallado a él. Le había enseñado una sola regla por encima de todas. Si ves peligro, te pones detrás de mí. Ella había sentido muy seria cuando se lo dijo por primera vez, sus ojitos grandes entendiendo el peso de esas palabras. Era chiquita, pero entendía que su papá no era como los demás papás. Había visto las cicatrices en sus brazos, lo había oído despertar de pesadillas que nunca explicaba. Del otro lado de la plaza, Alexandra estaba bajo un letrero enorme con el logo de su empresa, un escudo elegante que prometía protección e innovación. Estaba lanzando SmartGuard, un nuevo sistema de seguridad para multitudes que usaba inteligencia artificial y análisis predictivo para detectar amenazas antes de que pasaran.
La tecnología representaba 3 años de desarrollo y 30 millones de dólares de inversionistas. La prensa la adoraba. Ella era la imagen del éxito. Traje impecable, postura segura de quien ha ganado muchas batallas en juntas directivas, sonrisa que nunca se caía aunque las cámaras dejaran de grabar. Había construido su empresa desde cero. O al menos eso decía el perfil. La verdad era más complicada. Caro Alexandra había aprendido a controlar su narrativa igual que controlaba todo lo demás en su vida. Contrataba a los mejores, les pagaba bien y exigía ejecución perfecta. Su ascenso en la industria tech había sido meteórico, impulsado por inversiones inteligentes, marketing agresivo y un instinto para saber qué querían los clientes antes de que ellos mismos lo supieran. Pero el éxito le había puesto anteojeras. Alexandra casi nunca salía de sus entornos controlados, salas de juntas, hoteles de lujo, autos con vidrios polarizados. Había dejado de ver el mundo como lo ve la mayoría de la gente. Su perspectiva se había reducido a márgenes de ganancia y participación de mercado. Y en algún momento olvidó que los sistemas de seguridad estaban hechos para proteger a personas de verdad, no solo para generar ingresos. A su lado estaba Ingrid, su directora de Relaciones Públicas, susurrándole recordatorios al oído. Todo tiene que salir limpio. Sin errores. Los inversionistas están viendo la transmisión en vivo. Carter, el jefe de seguridad, estaba con los brazos cruzados, revisando el perímetro con esa arrogancia tranquila de quien cree que sus sistemas son infalibles. El perímetro está asegurado, dijo por radio. Nadie entra. Carro Henry ya había entrado, deslizándose por el borde de la multitud con Sadow a su lado. Un guardia se adelantó, mano en alto. Señor, no puede estar aquí. Es un evento privado. Henry señaló al otro lado de la plaza. Solo estoy pasando con mi hija. El autobús escolar está allá. El guardia dudó, pero la voz de Carter crujó en su auricular. Sáquenlo del encuadre. No podemos tener a nadie arruinando la toma. Alexandra volteó al oír el alboroto. Su mirada cayó en Henry y su chamarra vieja, en el perro viejo que cojeaba un poco a su lado. No vio a un papá tratando de llevar a su hija a la escuela. Vio una molestia. Alguien que tal vez quería atención, o incluso pedir dinero. Parece que alguien pensó que este era buen lugar para pedir limosna, dijo lo suficientemente fuerte para que las cámaras cercanas lo captaran. La multitud se rió. Ingrid sonrió, contenta con el momento espontáneo que haría a Alexandra parecer más relatable, más humana. Amanda, una de las ejecutivas junior de Alexandra, estaba al borde del grupo. Observó a Henry con más atención que los demás. No estaba pidiendo nada. Ni siquiera miraba al escenario. Solo jalaba a su hija, tratando de salir lo más rápido posible. Algo en la escena no le cuadraba, pero no dijo nada. Henry sintió que le subía el calor a la cara, pero siguió caminando. No les iba a dar el gusto de una reacción. No iba a dejar que Gwen lo viera enojado o humillado. Pero Sadow se detuvo. Las orejas del perro se levantaron, el cuerpo se puso tenso, la nariz trabajando el aire con olfateos rápidos y precisos. Henry bajó la mirada y reconoció el cambio al instante. Sadow había detectado algo. No comida, no otro animal, algo malo. Carter se acercó con 2 guardias más. Señor, le voy a pedir que salga de la zona. Por su propia seguridad. La mandíbula de Henry se apretó. Estoy intentando. Solo déjenme llegar al otro lado. No por aquí. Vaya alrededor. Eso le va a tomar 20 minutos. Mi hija va a perder el autobús. La cara de Carter no cambió. No es mi problema. Sadow ladró bajo y constante, un sonido que salía profundo desde su pecho. La mano de Henry fue instintivamente al collar del perro, rozando el pelo corto en su cuello. Era un gesto tan sutil que nadie más notó, una señal de sus años trabajando juntos. Sadow respondió de inmediato, el gruñido se cortó, cambió de postura a algo más controlado, más listo. Sus ojos barrieron la multitud con precisión metódica de detector entrenado.
No miedo al azar, sino evaluación enfocada. Henry siguió la mirada del perro y lo vio. Un hombre a unos 10 metros, medio escondido detrás de un grupo de curiosos que miraban el escenario. Su postura estaba mal, demasiado rígida. Hombros tensos, como si escondiera algo. Demasiado enfocado en ángulos en vez del espectáculo que todos veían. La mano cerca de la cintura, los ojos no en Alexandra, sino midiendo distancias, rastreando salidas, calculando líneas de visión. Henry había visto esa mirada antes, en lugares donde la tensión precede a la violencia. El peso del hombre estaba mal distribuido, sugiriendo que cargaba algo pesado en el lado derecho. La chamarra colgaba raro, con un bulto donde no debía haberlo. Y lo más revelador, su atención seguía yendo a una zona específica cerca del escenario. No a Alexandra, sino al área técnica donde estaban las cámaras y las computadoras procesando la demostración. Henry se volvió hacia Carter. Hay alguien en la multitud. Creo que está armado. Carter parpadeó, luego soltó una risa corta llena de desprecio. ¿Me está diciendo cómo hacer mi trabajo? Tengo 20 años en seguridad privada. Un equipo de 12 profesionales y un perímetro asegurado desde las 6 de la mañana. Entonces revíselo. El hombre de chamarra gris, a las 10 en punto del escenario. Ya revisamos a todos los que pasaron los puntos de control. Revisión de bolsas, detectores de metales, antecedentes para cualquiera con credenciales. No hay amenaza aquí que no hayamos considerado. Entonces entró antes de su perímetro. O tiene credenciales. De cualquier forma, mírelo. Su posición está mal. La cara de Carter se endureció. Necesito que usted y su perro salgan de esta zona. Está creando una distracción y poniendo nervioso a mi equipo. Si no se va por las buenas, lo saco escoltado. Ingrid se acercó, sonrisa tensa y profesional, pero ojos fríos. ¿Podemos manejar esto en silencio, por favor? Las cámaras siguen grabando y nuestros inversionistas están viendo la transmisión en vivo. Cualquier interrupción ahora nos puede costar millones en contratos. La frustración de Henry subió, pero la contuvo. Enojarse no ayudaría a Gwen. No ayudaría a nadie. Apretó más a su hija contra él, cambiando de postura para que su cuerpo quedara entre ella y el hombre que había visto. Sadow se tensó más, todo el cuerpo vibrando. Henry sintió la correa apretarse contra su palma, la tela cortándole la piel. El hombre, Otis, aunque Henry todavía no sabía su nombre, se movió un poco, la mano acercándose más a la cintura. Sus ojos se desviaron hacia el escenario, pero no a Alexandra. Estaba viendo a alguien más, alguien que se movía entre la gente cerca del área técnica. La mente de Henry trabajó rápido, sacando de años de entrenamiento. Esto no era al azar. La posición era demasiado calculada. Si Ores quisiera apuntar a Alexandra, estaría más cerca del escenario, no en ángulo hacia el equipo. Esto era otra cosa. Una distracción, tal vez, para crear caos mientras alguien más se movía sin ser visto. Sadow se lanzó hacia adelante, la correa jalando en la mano de Henry. El ladrido del perro rompió el murmullo educado de la multitud, agudo, mandón. Cabezas voltearon. Carter giró, mano en la radio. Y entonces Otis sacó la pistola. El metal brilló bajo la luz de la mañana. Un destello de cromo que hizo que todas las cabezas en la plaza giraran. Alguien gritó. El sonido se extendió como onda de choque. La multitud retrocedió, cuerpos chocando, gente tropezando en su desesperación por escapar. Alexandra se quedó congelada en el escenario. Por primera vez en años no tenía guión, no tenía plan, no tenía control. Estaba ahí parada, su imagen perfecta rompiéndose mientras la realidad le caía encima. Esto no debía pasar. Carter le había prometido que el perímetro estaba asegurado. El sistema debía detectar amenazas antes de que ocurrieran, pero el sistema había fallado. Y ahora un hombre armado estaba en medio de su evento, dedo cerca del gatillo. Carter y su equipo reaccionaron, pero demasiado tarde.
Habían estado vigilando el perímetro, monitoreando puntos de control, enfocados en mantener fuera a manifestantes y gente no autorizada. No habían estado vigilando a la multitud que ya estaba adentro. Sus cámaras apuntaban al escenario, no a los puntos ciegos donde Otis se había colocado. El entrenamiento de Henry tomó el control. Se agachó, jalando a Gwen con él. «Quédate atrás de mí. No te muevas». Ella asintió, su cuerpecito temblando contra su costado. Sadow tiró de la correa, cada músculo enfocado en Otis. El perro se movía con la eficiencia calculada de un perro de servicio entrenado. No era el embiste de un animal enojado actuando por instinto. Sadow no cargaba a ciegas. Se movía bajo, minimizando su perfil como objetivo, cerrando la distancia en segundos, patas encontrando apoyo en las piedras lisas de la plaza. Otis lo vio demasiado tarde. Los ojos del hombre se abrieron, su entrenamiento, o la falta de él, fallándole en el momento clave. Intentó girar la pistola hacia la amenaza que venía, pero Sadow ya estaba en el aire, saltando desde 2 metros con la fuerza que aún recordaba su cuerpo a pesar de la edad. El impacto lo tiró hacia atrás. Los 36 kilos de impulso del perro lo golpearon en el centro del pecho. Sadow cerró las mandíbulas alrededor de la muñeca derecha de Otis con precisión quirúrgica, exactamente donde lo habían entrenado a morder, siempre la mano del arma. Los dientes no rasgaron ni arrancaron. Aplicaron presión controlada en tendones y huesos, forzando los dedos a abrirse por reflejo. La pistola se disparó, el estruendo ensordecedor en el espacio cerrado de la plaza. Pero el ataque de Sadow ya había cambiado el ángulo. El cañón apuntaba al cielo, la bala se perdió inofensivamente en el aire matutino. Sadow giró, usando su peso y el impulso de la caída para arrastrar a Otis al suelo. El hombre golpeó el pavimento duro, el aire saliéndole de los pulmones en un jadeo. Sadow mantuvo la presión en la muñeca, sin romper piel, pero aplicando suficiente fuerza para que no hubiera posibilidad de que Otis recuperara el control del arma. El entrenamiento del perro era absoluto. Sujetar la amenaza. Prevenir escalada. Esperar la orden del manejador. La pistola rebotó por el pavimento, deteniéndose a 5 metros. Henry ya estaba en movimiento, su cuerpo reaccionando antes de que su mente consciente procesara lo que Sadow había hecho. Años de entrenamiento sobrepasaron la vida civil. Llegó a Otis en 3 zancadas largas, manos moviéndose con eficiencia practicada. La correa que había soltado cuando Sadow atacó ahora se convirtió en herramienta. La agarró y la pasó alrededor de las muñecas de Otis, jalándola fuerte y asegurándola con un nudo que no se soltaba. No eran esposas oficiales, pero aguantarían. «Sharo, suelta», ordenó Henry, voz calmada a pesar de la adrenalina que le corría por las venas. El perro soltó de inmediato, retrocedió 2 pasos, pero mantuvo la mirada fija en Otis, listo para volver si la amenaza se renovaba. Henry revisó a Otis buscando otras armas, manos rápidas pero cuidadosas, palpando chamarra, cintura, tobillos. No encontró nada más, solo cartera y celular. Pateó la pistola más lejos, poniendo distancia entre el arma y cualquiera que intentara alcanzarla. Carter y su equipo por fin llegaron, armas en mano, gritando órdenes. Pero ya estaba terminado. Otis estaba inmovilizado bajo Sadow, manos atadas, cara contra el concreto. Alexandra seguía congelada en el escenario, ojos muy abiertos mientras veía todo desarrollarse. El hombre al que había burlado, al que había descartado como molestia, acababa de salvar su evento, tal vez su vida, y su perro viejo y cojo se había movido como un arma. Luego llegó la policía, y todo cambió otra vez. Los oficiales vieron a un hombre en el suelo. A otro de pie sobre él con una pistola tirada cerca. No vieron a un héroe. Vieron una posible amenaza. En segundos, las manos de Henry estaban detrás de su espalda, esposas metálicas cerrándose alrededor de sus muñecas. «Esperen», dijo, voz calmada a pesar de todo. «Yo no soy el que disparó. Yo lo detuve». Pero los oficiales no escuchaban. Seguían protocolo, asegurar la escena, separar sospechosos potenciales.
Gwen gritó, estirándose hacia su papá mientras Amanda la agarraba, jalándola hacia atrás. «Papi». La voz de la niña se quebró de pánico, lágrimas rodando por su cara. «Tranquila, mi amor», le gritó Henry. «Quédate con la señora buena. Ya regreso». Sadow ladró, intentando seguir, pero un oficial lo agarró del collar, jalándolo. El perro se resistió, garras raspando el pavimento, pero estaba viejo y cansado, y el oficial era fuerte. Alexandra vio todo desde el escenario, la mente luchando por procesar el contraste entre lo que había visto y lo que estaba pasando ahora. Henry los había salvado. Lo había visto con sus propios ojos, y ahora lo trataban como criminal. Ingrid apareció a su lado, teléfono en mano. «Tenemos que irnos ya, antes de que esto se haga más grande». Pero Alexandra no se movió. «No. Ahora mismo». Carter estaba cerca, cara pálida. Toda su operación de seguridad acababa de derrumbarse en televisión en vivo. El perímetro del que se había jactado había sido inútil. Un hombre armado había entrado directo, y lo único que detuvo una masacre fue un perro al que él había querido sacar del área. En la estación, el detective León llevó a Henry a una sala de interrogatorios. Veterano de 30 años, sabía cuando una situación no cuadraba. Dejó a Henry sentado unos minutos, luego entró con 2 cafés. «Le diste una orden a ese perro», dijo, sentándose. Sonó a protocolo K9. Henry lo miró a los ojos, pero no dijo nada. León sacó una tableta, desplazándose por algo. «Corrí tu nombre. Encontré archivos sellados. Servicio militar, unidad canina, baja honorable, pero los detalles están bloqueados. Entonces sabe que no soy una amenaza. Sé que está entrenado. También sé que lo sacaron del servicio activo. Lo que no sé es por qué». La mandíbula de Henry se apretó. «Eso es pasado». León lo estudió un momento largo, luego asintió. «Los testigos dicen lo mismo. Usted detuvo al tirador. Su perro lo bajó limpio. Sin fuerza excesiva. Manual perfecto. He visto oficiales entrenados que no lo habrían hecho mejor. Entonces, ¿por qué estoy aquí? Porque necesitamos entender qué pasó. Y porque hay gente allá afuera que quiere convertir esto en algo que no es». Mientras Henry estaba en la sala de interrogatorios, Alexandra estaba en su oficina mirando la televisión. Todos los noticieros cubrían el incidente. Algunos llamaban a Henry Harrow. Otros cuestionaban por qué estaba ahí en primer lugar, especulando sobre sus motivos. Ingrid caminaba de un lado a otro detrás de ella, teléfono pegado a la oreja. «Tenemos que adelantarnos a esto. Emitir un comunicado. Algo sobre agradecer al valiente ciudadano que asistió a nuestro equipo de seguridad». Alexandra se giró rápido. «No asistió a nuestro equipo. Nos salvó porque nuestro equipo falló. No es la historia que vamos a contar. Es la verdad». La cara de Ingrid se endureció. «La verdad es mala para los negocios. Estamos lanzando un producto de seguridad. Si la gente cree que nuestros sistemas no sirven, no sirven». La voz de Alexandra salió baja pero firme. «Un hombre entró armado a nuestro evento y no lo detectamos. Henry intentó advertirle a Carter y Carter lo desechó. No sabemos eso. Estaba parada justo ahí. Lo escuché». Ingrid abrió la boca para discutir, pero Amanda entró a la oficina, cara tensa, tableta en mano. «La hija de Henry está preguntando por él. No para de llorar». Alexandra sintió algo apretarse en el pecho. Recordó a la niña, la forma en que Henry la había jalado cerca, protegiéndola con su cuerpo. Recordó el miedo en los ojos de la pequeña cuando arrastraron a su papá esposado. «¿Dónde está?» «Abajo con seguridad del edificio». Alexandra agarró su abrigo. «Voy a la estación». «Alexandra, eso no es». «Voy». Se detuvo en la puerta, volteando hacia Ingrid. «Y averigua todo lo que puedas sobre Henry. Quiero saber quién es en realidad». En la estación, Alexandra tuvo que usar toda su influencia para pasar el mostrador.
Cuando por fin llegó con León, él se sorprendió pero no pareció molesto. Señorita Reed, no esperaba verla aquí. Necesito hablar con Henry. Está en proceso. Debería salir en una hora. Quiero disculparme. León levantó una ceja. ¿Por qué? Alexandra dudó, luego dijo. Por no verlo. León la estudió un momento, luego asintió. Está en la sala 3. Le doy 5 minutos. Henry levantó la vista cuando Alexandra entró, expresión cautelosa. Sus manos ya no estaban esposadas, pero seguía tenso, listo para reaccionar si hacía falta. Lo siento, dijo Alexandra antes de que él hablara. Por lo que dije. Por no escuchar cuando intentó advertirnos. Por todo. La expresión de Henry no cambió. No necesito una disculpa. ¿Entonces qué necesita? A mi hija. Seguro está muerta de miedo. Está a salvo. Amanda está con ella. Alexandra se sentó frente a él, su compostura pulida empezando a romperse. Su perro está lastimado. No grave, pero cojea más que antes. Ya arreglé que un veterinario lo vea. Los ojos de Henry se entrecerraron. No puedo pagar. Está cubierto. Por favor. Por primera vez, la guardia de Henry bajó un poco. ¿Por qué? Porque me salvó la vida. Y porque le debo mucho más de lo que el dinero puede pagar. León apareció en la puerta. Puede irse, Henry. Tenemos a Otis detenido y ya está hablando. Henry se puso de pie, luego se detuvo. ¿Qué dice? La cara de León se oscureció. Esa es la parte interesante. Dice que lo pagaron para crear una distracción, no para lastimar a alguien en específico. Alguien quería caos en su evento, señorita Reed. La pregunta es ¿por qué? Alexandra sintió que la sangre se le helaba. Estamos revisando las grabaciones de seguridad ahora. Pero si dice la verdad, alguien aprovechó el pánico para acceder a algo que no debía. De vuelta en la sede de la empresa, Carter revisaba las grabaciones con un nudo en el estómago. Durante el caos, mientras todos estaban enfocados en Otis y la pistola, alguien había entrado al área técnica. Apareció menos de 30 segundos, pero fue suficiente. El prototipo del sistema de seguridad, el que Alexandra había estado presentando, había desaparecido. Junto con él, el código propietario y los documentos del contrato. Cuando Alexandra volvió a su oficina, Carter la esperaba con la noticia. Su cara se puso pálida mientras él explicaba lo que habían encontrado. ¿Quién tuvo acceso? Exigió. Es lo que estamos tratando de determinar. Las cámaras de esa zona se desconectaron justo antes del incidente. ¿Desconectadas? Eso no es coincidencia. Amanda apareció en la puerta, tableta en mano. Saqué los registros de acceso. Solo 3 personas tenían autorización para esa zona durante el evento, usted, Carter y Clinton. El estómago de Alexandra se hundió. Clinton, su vicepresidente de operaciones. El hombre al que había pasado por alto para un ascenso hacía 3 meses. El que había sido muy vocal sobre sus desacuerdos con el nuevo sistema de seguridad, llamándolo caro e innecesario. ¿Dónde está ahora? Amanda checó su tableta. Salió del edificio hace 20 minutos. Dijo que tenía una reunión de emergencia con un cliente. León llegó en menos de una hora con una orden judicial. Rastrearon los movimientos de Clinton por seguridad del edificio y datos de torres celulares. Se había ido de la plaza durante el caos, directo a un almacén en las afueras. Para cuando la policía rodeó el lugar, él ya estaba adentro intentando transferir los datos robados a un disco encriptado. El arresto fue limpio. Clinton apenas se resistió, su confianza evaporándose en cuanto entendió que lo habían atrapado. En su auto encontraron comunicaciones con Otis, registros de pagos y un contrato con una firma rival de seguridad dispuesta a pagar millones por la tecnología propietaria de Alexandra. Pero había más. Clinton no solo quería la tecnología. Quería que la empresa de Alexandra fracasara.
Si la demostración hubiera sido interrumpida por violencia, si su sistema de seguridad hubiera quedado demostrado inefectivo de la peor manera posible, los inversionistas habrían retirado su dinero. El contrato con la ciudad se habría evaporado y Clinton habría estado posicionado para entrar con una solución mejor, construida sobre tecnología robada. Cuando toda la conspiración salió a la luz, Alexandra convocó una conferencia de prensa. Sin discurso escrito, sin filtro de relaciones públicas. Se paró frente a las cámaras y dijo la verdad. Hace 3 días, un hombre llamado Henry intentó advertirle a mi equipo de seguridad sobre una amenaza. Lo ignoramos. Lo descartamos porque no le gustaba cómo se veía, porque pensamos que sabíamos mejor. Ese error casi cuesta vidas. Henry y su perro, Shadow, detuvieron a un hombre armado cuando nuestros sistemas fallaron. Y mientras celebrábamos ese escape estrecho, nos perdimos el verdadero crimen, espionaje corporativo, orquestado por alguien en quien confiaba. Hizo una pausa, mirando directo a la cámara. Estoy anunciando nuevos protocolos para mi empresa. Toda preocupación de seguridad se tomará en serio sin importar quién la levante. También estoy creando un fondo para apoyar perros de servicio retirados y sus manejadores. Porque Shadow nos recordó que la experiencia y el entrenamiento importan más que la apariencia o la edad. Los reporteros gritaron preguntas, pero Alexandra levantó la mano. Una cosa más. Henry, si está viendo esto, le ofrezco un puesto como consultor de seguridad. No porque quiera comprar su perdón, sino porque necesito gente que vea lo que los demás pasan por alto. No tiene que aceptar, pero la oferta está en pie. 2 días después, Alexandra manejó ella misma al departamento de Henry. Sin chofer, sin equipo de relaciones públicas, sin cámaras. Solo ella y una bolsita con medicina para Shadow. Gwen abrió la puerta, los ojos muy abiertos. «¿Eres la señora de la tele?» «Sí», dijo Alexandra, agachándose a la altura de la niña. «¿Está tu papá?» Henry apareció detrás de su hija, expresión cautelosa pero no hostil. Shadow cojeó hasta él, la cola moviéndose despacio cuando reconoció el olor de Alexandra. «Traje medicina para Shadow», dijo ella, levantando la bolsa. «Y una promesa». «¿Qué clase de promesa?» «Que nunca más voy a juzgar a alguien por cómo se ve. Que voy a escuchar cuando alguien vea un peligro que yo no veo. Y que voy a hacer todo lo que pueda para que lo que te pasó nunca le vuelva a pasar a nadie más». Henry estuvo callado un momento largo. «Enséñale a mi equipo lo que sabes. Revisa nuestros protocolos. Ayúdanos a construir algo que de verdad funcione. Tengo una hija. No puedo trabajar muchas horas. Horario flexible. Trabajo remoto cuando sea posible. Lo que necesites». Gwen jaló la manga de Henry. «¿Podemos quedarnos con Shadow si trabajas para ella?» Henry sonrió. La primera sonrisa genuina que Alexandra le había visto. «Shadow está retirado, pequeña. Se queda con nosotros pase lo que pase». «Entonces deberías decir que sí», dijo Gwen. «Ahora sí parece buena». Alexandra no pudo evitar reírse. «¿Ahora sí?» «Antes estabas mala», dijo Gwen muy seria. «Pero papi dice que la gente puede cambiar si quiere». Henry miró a los ojos de Alexandra. «¿Quieres cambiar?» «Sí», dijo ella simplemente. «Quiero». 3 semanas después, Henry cruzó la misma plaza donde todo había empezado. Esta vez Alexandra caminaba a su lado, y Gwen iba brincando adelante con Shadow en la correa. El perro se movía más lento que antes, sus días de servicio realmente terminados, pero llevaba la cabeza alta. La gente los reconocía. Algunos saludaban, otros sonreían. Unos cuantos se acercaron a agradecerle a Henry por lo que había hecho. Él aceptaba sus palabras con gracia callada, nunca poniéndose en el centro. Cuando llegaron al otro lado de la plaza, Gwen volteó hacia el lugar donde Otis había sacado la pistola. ¿Van a pasar cosas malas otra vez, papi? Henry se agachó a su lado. A veces. Pero por eso ponemos atención. Por eso nos ayudamos, como tú y Shadow ayudaron. Exacto como eso.
Alexandra los miró, sintiendo algo moverse dentro de su pecho. Había construido una empresa que valía millones, había subido hasta la cima de su industria, había mandado respeto de gente poderosa. Pero había vivido en una burbuja, rodeada de gente que le decía lo que quería oír. Henry había roto esa burbuja con nada más que verdad y valor. No había pedido reconocimiento ni recompensa. Solo había hecho lo correcto. Incluso cuando nadie le creía. Mientras se alejaban de la plaza, Gwen preguntó: ¿qué significa esa palabra que todos le dicen a papi? ¿Cuál palabra? Héroe. Henry negó con la cabeza. No soy un héroe, Gwen. Solo puse atención cuando los demás no. Pero Alexandra sabía mejor. Había aprendido de la forma dura que el heroísmo no se trata de gestos grandes ni de apariencias perfectas. Se trata de ver el peligro y caminar hacia él. De proteger a los vulnerables aunque te cueste algo. De defender lo correcto, incluso cuando la multitud se ríe de ti. Sadow levantó la mirada hacia Henry, ojos oscuros llenos de confianza y paz. El viejo perro tenía una última lección para el mundo, que el valor no se mide en juventud ni en fuerza, sino en sabiduría, lealtad y el valor de actuar cuando más importa. Y en un mundo obsesionado con imagen y estatus, esa era una lección que todos necesitaban aprender. Fin.